Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes. En el horario que ustedes se encuentren viendo este video, en esta oportunidad voy a explicarles, ¿cierto? Un problema, o varios problemas, mejor dicho, acerca de la rapidez del sonido que experimentan generalmente en el aire. Para empezar, tenemos que saber que el sonido o la rapidez del sonido depende mucho del medio en el cual se propague. Por ejemplo, si hay menos partículas, generalmente la velocidad es menor. Si hay más partículas, generalmente la velocidad va a ser mayor porque va a requerir, ¿verdad? Eh, va a requerir menos espacio. Por tanto, al haber más espacio para poder propagarse, ¿cierto? Generalmente se propaga mucho más. En este sentido, nosotros tenemos que ponernos a pensar de que generalmente esta rapidez depende de la temperatura. De hecho, cuando la rapidez de propagación varía, el sonido experimenta una refracción, que es generalmente cuando cambia de medio, pero en el caso del sonido vamos a trabajarlo específicamente cuando cambia la temperatura. Entonces, en este tipo de problemas, nosotros vamos a tener siempre una temperatura, que es lo que siempre vamos a tener que calcular primeramente, o por lo menos vamos a calcular generalmente la rapidez del sonido que tiene en el aire. Para este tipo de problemas siempre hay una fórmula en particular, que es esta fórmula de acá. Déjenme colocarla acá, ¿cierto? Tenemos la rapidez del aire, vamos a colocar acá, ¿cierto? Después la vamos a colocar más simplecita. Es igual a 331, que ese 331 proviene generalmente de la rapidez del sonido, pero a 0 grados Celsius. Tenemos un 1, tenemos la temperatura, y abajo tenemos un 273, que generalmente ese 273 viene de la conversión de Celsius a Kelvin, generalmente que es el número característico dentro de esa conversión. Aquí no vamos a convertir temperaturas, pero sí generalmente se sabe que ese 273 viene de transformar Celsius a Kelvin o viceversa. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar. Esta expresión solamente depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Porque los otros son números que siempre van a estar en la misma expresión. Entonces, generalmente cuando queremos calcular la rapidez del sonido en el aire, solamente colocamos la temperatura, pero tenemos que seguir un determinado orden para poder, ¿cierto?, calcular esta rapidez en el aire. Si nosotros reemplazamos, y vamos acá a la expresión, vamos acá a borrar la temperatura, ¿cierto? Y vamos a reemplazarla con el 75 que aparece acá, ¿cierto?, en esta expresión. Vamos a colocarlo con azul para que sepan, ¿verdad?, que lo estamos reemplazando. Entonces, estos 75 grados Celsius que aparecen acá en el enunciado, ¿verdad? Son los que vamos a reemplazar en ese punto. Bien, ahora, ¿cómo partimos? Nosotros para poder comenzar tenemos que resolver primero lo que se encuentra acá, lo que estoy encerrando en color rojo. ¿Por qué? Porque como tenemos una raíz de por medio, generalmente para resolver este tipo de problemas hay que partir de lo que está más adentro y llevarlo a lo que está más afuera. En este caso hay que partir siempre por esta división. Si nosotros vamos a una calculadora tradicional, una calculadora científica, por ejemplo, y hacemos esta división, esto nos va a dar 0,274 y varios decimales más. Generalmente, en todos los problemas nosotros generalmente utilizamos dos o tres decimales. En este caso vamos a utilizar tres decimales. Y aquí vamos a colocar, ¿cierto?, lo que nos resultó de esa división, que como dije fue 0,274. Ahí lo estamos colocando, ¿cierto? Como dije, lo voy a colocar con azul para que sepan que ese número obviamente cambió porque viene, ¿cierto?, de la división que encerré con color rojo, ¿cierto? Bueno, acá está 0,74, si yo lo acerco un poquito, ahí se pueden dar cuenta que es 0,274. Pues bien, entonces ahora que ya hicimos esa división, ¿cierto?, de la temperatura con el 273, entonces ahora seguimos específicamente ahora con esa suma, que es una suma relativamente sencilla, ¿ya? Porque simplemente es sumar 1, y acá vamos a tener 331 multiplicado por la raíz cuadrada de 1,274, ¿verdad? Que eso sale de la suma del 0,274
con el, ¿cómo decirlo? Con el 1, específicamente. Iba a colocarlo en azul, pero ya, está bien, no hay ningún problema. Después, nosotros tenemos que sacar la raíz. Y acá hay un error que siempre cometen ustedes estudiantes a veces, que es llegar y multiplicar el número que está dentro por el 331. Pero hay una raíz de por medio, en una raíz cuadrada. Entonces, generalmente, ¿cierto? En las calculadoras hay un botón que específicamente dice raíz cuadrada. De hecho, si lo coloco acá en la cámara y ustedes pueden verlo bien, es este botón que está acá arriba, ¿cierto? Que está al lado del X y el cuadrado, sería ese botón, ¿ya? En otras calculadoras aparece con un cuadrado, ¿cierto? Dentro de la raíz, pero básicamente es lo mismo. Entonces nosotros colocamos esa raíz de ese número que está dentro. Entonces nosotros colocamos ese botón y colocamos la raíz del número que está dentro. Entonces hacemos raíz de 1,274 y eso nos da 1,128. Y ese número que nosotros encontramos de la raíz, que ahora sí lo voy a colocar con color azul, ¿verdad? Es el que vamos a multiplicar por el 331, 1,128. Ese es el número que vamos a multiplicar. No el 1,274, sino que el 1,128 que resultó, obviamente, de esa raíz cuadrada. Y luego, ahí nosotros hacemos esa multiplicación y ahí estaríamos encontrando la rapidez del sonido, en este caso, en este problema, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocar 331 multiplicado por 1,128 y eso nos da 373. Y aquí podemos colocar dos decimales simplemente, 36. Como trabajamos con una rapidez, en este caso, esto siempre va a ser metros partido por segundo o metros por segundo, ¿cierto? Como estimen conveniente llamarle, ¿verdad? Entonces, este tipo de problemas, siempre que me entreguen una temperatura y me estén pidiendo la rapidez del sonido en el aire o en el medio, ¿cierto?, de propagación en este caso, tenemos que seguir ese mismo orden, ¿verdad? Hacer la división de la temperatura con el 273, después ese resultado sumarle 1, ¿verdad? A ese resultado, ¿cierto? Sacarle la raíz cuadrada, en este caso, raíz de 1,74, en este caso, y después a ese resultado de la raíz, recién multiplicar por 331 y ahí vamos a obtener específicamente, ¿cierto?, la velocidad de propagación o la rapidez de propagación, mejor dicho, del sonido que tenemos en el aire a esa temperatura específicamente de 75 grados Celsius. Bien, entonces, así es como se trabaja con este tipo de problemas. Ahora, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en que este tipo de problemas se pueden mezclar, por así decirlo, con los otros problemas que están en los videos anteriores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya vimos cómo calcular, ¿cierto?, la rapidez, ahora vamos a ver específicamente cómo mezclarlo con otro tipo de problemas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en este enunciado que tenemos acá, tenemos una temperatura de 10 grados Celsius y tenemos que se propaga con una frecuencia de 350 Hz. Entonces nos están pidiendo la rapidez del sonido en el aire, ¿cierto? Y la longitud de la onda sonora. En este caso, la rapidez del sonido se calcula de la misma manera que hicimos con el problema anterior. Es decir, tenemos que aplicar la expresión, en vez de 75 colocar el 10 y hacer el procedimiento que expliqué anteriormente. Entonces vamos a hacer ese primer procedimiento, vamos a colocar acá la letra A, ¿cierto? Vamos a colocar VA, ya se entiende que es V aire, ¿de acuerdo? Para que no se confundan. Y tenemos el 331 y vamos a colocar nuevamente acá nuestro procedimiento, ¿verdad? Acá en vez de 75 vamos a colocar el 10, ¿verdad? Que es la temperatura que nos está entregando el problema. Pero los otros números, si ustedes se fijan, no están cambiando. El único que cambia es el número que está en esta parte, ¿cierto? El número que está acá. Ese es el número que tiene la temperatura, por tanto, ese es el único número que cambia dentro de la fórmula, en cada problema, por supuesto. Entonces, en ese caso tenemos que hacer 10 dividido en 273. Entonces vamos a hacer cada procedimiento, ¿verdad? Para hallar, ¿verdad?, la rapidez del sonido en el aire. Entonces, en este caso, 1 más, ¿verdad? Vamos a hacer 10 entre 273. Esto es 0,036
0,036. Y acá también uno se puede ir saltando pasos. Por ejemplo, si uno, por ejemplo, sabe que después tiene que sumarle 1 a ese resultado, puede llegar y colocar directamente el 1,036, por ejemplo, en este caso. ¿De acuerdo? Pero eso ya depende de cada uno, ¿verdad? Ahora, si les complica saltarse pasos, por supuesto, obviamente siguen el procedimiento tal cual como se lo estoy explicando yo en este caso. Entonces, 1,036, ¿cierto? Porque eso vale simplemente 1. Entonces, solo se saca el 0 que está antes de la coma y se coloca lo que está dentro, por supuesto. Después, ¿se multiplica por 1,036? No, ¿cierto? Se saca la raíz primero. Entonces, raíz de 1,036, esto es 1,017. Vamos a colocar acá el 331, que tampoco cambia, como les dije, pero sí cambia todo lo que está dentro. Esto es 1,017. Déjeme revisar. Sí, correcto. Y obviamente ese 1,017 después lo multiplicamos por el 331 y eso nos da 336. 36,62. ¿Ya? Ahí me disculpan si estoy revisando un poco al lado, pero también estoy haciendo el cálculo, por supuesto, con la calculadora. Y ahí tenemos, obviamente, la rapidez de propagación, ¿cierto? Nuevamente, perdón, igual que en el problema anterior, seguí cada uno de los pasos, ¿cierto? Hice la división nuevamente, vamos a colocar acá, vamos a enmarcar, ¿cierto? Primero hicimos, ¿cierto? 10 dividido en 273, eso nos da 0,036. Después, ¿verdad? Sumamos el 1, que está dentro de la expresión, nos dio 1,036. Después, simplemente sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y eso nos da 1,017. Y después hacemos la multiplicación que nos da el resultado 336,62 metros por segundo. Ahí ya tenemos, ¿cierto? La rapidez de propagación del sonido en el aire. Ahora, uno se pregunta, claro, ¿para qué me dan la frecuencia? ¿Dónde utilizo la frecuencia? Si ya con la temperatura puedo sacar la rapidez, correcto. Pero en estos tipos de problemas, acá nos están pidiendo la longitud de onda también, en la letra B. Ahora, esta rapidez que nosotros calculamos en este tipo de problema, o en la letra A, mejor dicho, es el VP que utilizamos en los problemas de los videos anteriores, ¿cierto? Cuando teníamos VP, ¿verdad? Que es la rapidez, perdón, de propagación de una onda. Pues bien, esta rapidez en el aire es la misma rapidez de propagación de la onda, en este caso, de una onda sonora, en este caso, porque el sonido al fin y al cabo es una onda. Entonces, dentro de la letra B, vamos a colocarlo acá al lado, vamos a hacerlo con otro color para que se diferencie, ¿cierto? Para la letra B, tenemos que nuestro VP va a ser el 336 que aparece ahí, ¿cierto? El 336,62, ¿cierto? En metros por segundo, ¿verdad? Porque es una rapidez. Y la frecuencia, ¿cierto? Sería lo que dice ahí arriba, 350 Hz. Entonces tenemos el VP, tenemos la frecuencia y nos están pidiendo la longitud. Por lo tanto, si vamos a videos anteriores, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, ¿verdad? Si colocamos con otro color acá, vamos a tener, ¿cierto? Que el VP, ¿verdad? Era la longitud de onda, ¿cierto? El lambda, ¿verdad? Por la frecuencia. Y como nos están pidiendo la longitud, si uno se acordará de los videos anteriores, ¿verdad? Vamos a tener que hacer el despeje de la expresión. Por lo tanto, ese despeje nos va a quedar. Y después, en la letra B, según corresponda, habrá que calcular, ¿cierto? Ya sea la longitud de onda, ya sea la frecuencia, ya sea el periodo, según corresponda, el dato que nos entrega el problema, ¿cierto? Y la pregunta que nos estén haciendo. En este caso, nos dieron la frecuencia y nos están pidiendo la longitud de onda. Por tanto, hay que recurrir a esa expresión que teníamos anteriormente, que la voy a encerrar acá, ¿cierto? Vamos a encerrarla con otro color, ¿cierto? Tenemos que recurrir nuevamente a esa fórmula porque tenemos el VP, que es el que calculamos en la letra A, tenemos la frecuencia, ¿cierto? Que nos entrega el enunciado y nos están pidiendo la longitud de onda.
Entonces, volvemos a 350. Entonces, ahí en la calculadora, ¿verdad? Uno simplemente hace la división de esos dos numeritos, colocamos 336,62 dividido en 350 y eso nos da 0,961. Obviamente, como es una longitud de onda, en este caso tendremos que medirla en metros, perdón. Y ahí, obviamente, tenemos el problema resuelto. Si nos llegasen a pedir la frecuencia en este tipo de problemas, tendrían que darnos la longitud de onda. Y ahí el despeje es muy parecido porque si nos estuviesen pidiendo la frecuencia, sería la longitud de onda, el lambda, el que pasaría dividiendo. ¿De acuerdo? Más o menos algo como esto, voy a colocarlo para el lado de acá, ¿cierto? Si nos pidiesen la longitud de onda, la frecuencia, perdón, tendríamos, voy a colocarlo en este lado, ¿cierto? Tendríamos la rapidez de propagación, ¿verdad? Tendríamos el lambda abajo y al otro lado tendríamos la frecuencia, ¿cierto? Eso en el caso que nos pidiesen la frecuencia, por supuesto. Pero en el enunciado, perdón, tienen que darnos sí o sí la longitud de onda para que yo pueda, obviamente, resolver, ¿cierto?, la segunda parte del problema. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, nuevamente repito, primero sacar la rapidez en el aire con la temperatura que nos entrega el enunciado, que a temperatura saben que está en grados Celsius, y después, según corresponda, usar la expresión correspondiente de lo que estén pidiendo. Si fuera la longitud de onda, ¿cierto?, tendrían que darnos la frecuencia, como en el caso que hicimos al lado de acá, o si no, ¿cierto? Si nos diesen la longitud de onda y nos pidiesen la frecuencia, tendríamos que utilizar la expresión que estoy encerrando ahora, ¿cierto? Con el color celeste. Bien, entonces ese es un tipo de problema que generalmente entra en las evaluaciones. Vamos a ver un tercer tipo de problema, que es muy parecido, ¿cierto?, al que vimos recién, pero ahora con la otra expresión del VP. Vamos a borrar acá. Recuerden que todos estos videos, ¿cierto? Ya la idea es que los puedan ir apoyando. Ya la idea es que puedan compartir, puedan dejar su like, ¿verdad? A estos videos para que también, ¿cierto?, pueda llegar a más gente que quiera aprender, ¿cierto? O esté también confundido o confundida con los problemas que pueden tener, ¿cierto?, en la asignatura de física. Bien, acá tenemos otro tipo de problema, ¿cierto?, que es muy parecido al anterior. Acá nos dan una temperatura que es de 18 grados Celsius, pero nos entregan una longitud de onda de 9,35 metros. Nos piden la rapidez de propagación del sonido, nuevamente igual que el problema anterior, pero ahora nos piden el periodo en la letra B. Entonces, en la letra A, nuevamente vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular la rapidez en el aire, y vamos a hacer, ¿cierto?, nuevamente cada uno de los pasos que hicimos con anterioridad, ¿verdad? Solamente que ahora, en vez de colocar 10 o colocar 75, como en el primer problema, vamos a colocar 18 porque esa es la temperatura que nos está entregando el enunciado. Por lo tanto, tenemos una temperatura de 18 grados Celsius. Entonces, acá el procedimiento, como digo, es muy parecido, muy parecido, ¿cierto? Es básicamente el mismo tipo de procedimiento, solamente que ahora está cambiando el 18 en este caso, que es la temperatura. Entonces, volvemos a hacer la división. Ahora nos da 0,065, entonces acá tendríamos 1 más, ¿cierto? 0,065. Uy, espérenme, déjenme ahí arreglar eso para que no salió un poquito mal. Ahí sí, 0,0, ahí sí. 65, ahí sí. Ahora sí. Entonces tenemos que esa división de 18,273 nos da 0,065. Obviamente, si le sumo 1 a ese número, me va a dar 1,065. Pero igual como dije anteriormente, no tengo que llegar y multiplicar directamente ese número por el de afuera, sino que primero tengo que sacarle la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces ahí vamos a sacar primero la raíz y después, como dije, vamos a multiplicar por el 331. Vamos a colocar acá entonces raíz cuadrada de 1,065, eso nos da 1,031. Recuerden siempre trabajar con 3 decimales o con 2 decimales, ¿ya? Para que así puedan tener, obviamente,
la respuesta del problema, ¿cierto?, con buena cantidad de decimales. Entonces, 331 por 1,031, eso nos da 341, en este caso 341, muy cercano a la rapidez en el aire estándar, por así decirlo, 26. ¿Qué unidad? Metros por segundo, ¿verdad? Porque hablamos de una rapidez. Entonces, se fijan, el proceso para trabajar con esta expresión es siempre el mismo, es muy mecánica esta parte. Siempre es dividir la temperatura con el 273, ¿cierto? Ese resultado se le suma 1, después se saca la raíz cuadrada de ese resultado y después ese resultado se multiplica por el 331. Ahí tenemos nuestra rapidez en el aire. ¿Qué pasa ahora? En la letra B nos están pidiendo que calculemos el periodo. Pues bien, si queremos calcular el periodo, primero tenemos que saber que la longitud de onda, en este caso, como dice el enunciado, es 9,35, ¿cierto? Que serían como mis datos, ¿verdad? Y nuestro VP, ¿cierto?, de la expresión sería la que calculamos recién, 341,26 metros por segundo, que es lo que calculamos recién en la letra A. ¿Se fijan? Este tipo de problema es muy parecido al anterior, pero ahora nos piden el periodo. Ok, ¿cuál es la expresión que tenía el periodo? Vamos ahí a nuestro formulario que tengamos, ¿cierto? Y tenemos que acordarnos que la rapidez de propagación, ¿verdad?, era la longitud de onda dividido en el periodo, ¿cierto? Esa era una de las expresiones que vimos en un video anterior. Pero nos están pidiendo el periodo, ¿cierto? Nos están pidiendo la parte de abajo. Por lo tanto, si nosotros queremos despejar, ¿verdad?, vamos a tener que unir acá, ¿cierto? Vamos a tener que hacer nuestro despeje. Vamos a hacer nuestro despeje. El periodo no puede quedar abajo, por lo tanto, el periodo pasa hacia arriba. Ahí me queda despejado. De hecho, esa expresión que estoy colocando ahora es el despeje si tuviese que calcular la longitud de onda. Y después, ¿verdad? Vamos a venir acá abajito, ¿cierto? Ahí, ¿verdad? Y ahora el VP, ¿cierto?, que está multiplicando nuestra incógnita, que es el periodo, va a pasar dividiendo. Entonces, este era uno de los trucos que yo les había explicado la vez anterior, que cuando teníamos la incógnita en el denominador, se cambiaba simplemente con lo que teníamos al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Se fijan en la diferencia, el periodo antes estaba abajo, ahora queda arriba, y el VP que estaba arriba, ahora quedó abajo. Entonces ahí tenemos la expresión despejada. Eso en el caso que nos pidan el periodo, pero vuelvo a repetir, tienen que darnos en este caso la longitud de onda. Y si nos piden el periodo, este es el procedimiento. Ahora, si nos pidiesen la longitud de onda, como en el caso anterior, pero nos diesen el periodo, ¿cierto?, tendríamos que utilizar la expresión que les voy a marcar a continuación, ¿cierto?, que sería esta expresión. Esa expresión tendríamos que utilizar si nos pidiesen la longitud de onda, pero en vez de darnos la frecuencia, como en el problema anterior, ¿cierto?, tendríamos que calcular con el periodo. Tendrían que darnos el periodo, ¿cierto?, en el problema. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, ¿cierto?, cómo trabajar, ¿verdad?, con esa expresión. Como esa expresión no tenemos que utilizarla en este problema, sino que hay que utilizar esa expresión, entonces simplemente hacemos ahora la división, ¿verdad?, que tenemos que encontrar. Entonces, en este caso, vamos a continuar acá, el periodo sería la longitud que nos dio el problema, que sería 9,35 en el numerador, y abajo tendríamos el 341,26, que sería en este caso, ¿verdad?, la rapidez de propagación que calculamos en la letra A. Entonces, 9,35 dividido en 341,26, eso nos da 0,027, y como estamos trabajando, ¿verdad?, con un periodo, ¿cierto?, con un tiempo, ¿verdad?, porque es el tiempo que se genera una onda, esto sería en segundos. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, cómo calcular el periodo a partir, ¿cierto?, de la longitud de onda, que ya lo vimos en el video anterior, ¿cierto?, que están ahí en la lista de reproducción, ¿verdad?, en el canal, ¿cierto? Entonces, igual, ¿verdad? Si nos pidiesen la longitud de onda y nos entregasen el periodo, hay que utilizar la expresión que les coloqué anteriormente, que es
Voy a volver a encerrar ahora, pero con color naranjo, ¿verdad? Tendríamos que utilizar esa expresión. Entonces, en este video, ¿cierto? Pudimos ver cómo calcular la rapidez del sonido en el aire a partir de la temperatura, que es generalmente lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Y después calcular según corresponda el periodo, la frecuencia o bien la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Bien completo cómo trabajar con este tipo de problemas, ¿cierto? Depende para la letra A de cada problema, siempre hay que utilizar la temperatura, ¿cierto? Y en el caso, ¿cierto?, de la letra B, por lo menos, según lo que corresponda a lo que ya vimos en este ejercicio, ¿cierto?, y en el problema anterior. Así que nada más, espero que les haya gustado este video, espero que lo puedan compartir, dejar un like, ¿verdad?, algún comentario, ¿cierto?, ya ahí abajito, ¿cierto? Y cualquier duda que tengan la pueden realizar, no hay ningún problema. Así que eso, me despido por mi parte y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.